Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la tercera clase de Aprender en la Escuela, Aprender en el Museo, a cargo de Mercedes Pugliese, y en el ciclo, en su edición 2025, en clave bonaerense, que surge a partir de un convenio entre el municipio de la Ciudad de Azul y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, a través del diseño y la planificación de cada una de las capacitaciones por parte del Centro de Interpretación de las obras de Francisco Salamone en Azul. Así que, Mechi, la clase es toda tuya. Bueno, muchas gracias. Antes de arrancar, esperen, porque yo lo abrí con, esperen, porque abrí la presentación con Explorer y no me aparece para compartir. Esperen que vamos a hacer esto. Lo que les quería contar un poco, porque aparecieron varias preguntas sobre las consignas, la bibliografía. Doy estos avisos que me parecen importantes. Esperen, porque es que si no lo abro acá no voy a poder compartir, me parece. La bibliografía, perdón, el enlace a todo el material está en la descripción del grupo, ¿sí? Cuando ustedes entran al grupo, se van a encontrar con todo el material. Hay un enlace, ustedes entran, van a encontrar las grabaciones, la bibliografía y también las consignas de trabajo. Pero les quiero mostrar las consignas de trabajo para que vean cómo están organizadas por si alguno todavía no entró y no sabe cómo resolverla. Ahí voy, bibliografía, no, esto. Ahí. Ahí. Ahora sí voy a poder compartir, había empezado mal la cosa. Ahí está. Esta. Ahí se ve, ¿lo están viendo? Las consignas, sí. Perfecto. Las consignas es un archivo donde vamos a estar siempre trabajando en el mismo archivo para hacerlo más fácil. Está la presentación, la portada, todos los enlaces que ya habíamos presentado. Agregué en esta primera parte, esto, ¿se acuerdan la vez pasada que Marina largó un tema súper interesante? Porque después con Cari nos chateábamos a la noche porque nos quedamos pensando y en distintas cosas. Abrí un montón de puertas sobre temas que nos convocan a muchos de los que estamos acá. Entonces, abrí esta actividad, le puse preguntas picantes, haciendo este doble juego del significado de la pregunta picante, por pensar en preguntas que no tienen respuesta clara o fácil. Y la idea de este espacio es hacer una especie de Twitter o de red social en donde podamos compartir opiniones totalmente libre, no es obligatorio, y materiales que hayamos encontrado. Cuando surgió este tema que trajo Marina y donde empezamos a pensar en conjunto, me surgió, ni bien terminé, empecé a buscar bibliografía y lo primero que encontré es este archivo que no lo terminé de leer, pero lo pongo porque me parece interesante, que habla sobre la institucionalidad de los museos en Latinoamérica, que yo creo que tiene que ver con este nodo, que no es una respuesta fácil, pero me parece muy interesante de discutir y de conversar. Así que esto queda acá, actividad libre, los que tengan ganas, encuentran bibliografía, cosas para comentar, este es el espacio. Después vienen las consignas, ¿no? La consigna 1, que fue esta consigna que tenía que ver con poner sensaciones de las visitas escolares, y entonces cada uno fue poniendo respuestas. Ariana no me apareció, pero yo le fui poniendo comentarios en verde, bien estilo docente, ¿sí? Entonces, ahí están todas las actividades. Después, son varias, ahí. Después viene la consigna 2, montañas imposibles, en donde hay que ir a un enlace que es un Padlet, y ahí después yo voy a contestar, están trabajando ahí. Cuando terminemos la actividad hoy, vamos a trabajar con la tercera consigna, que no la voy a poner todavía, porque quiero esperar al encuentro para hacerla. Bien, ¿estamos listos? ¿Listas? Vamos a arrancar.
Esta es acá. Bueno, el día de hoy tenemos mapa en tinta china, pedagogías del camino, ¿sí? Y lo primero que quería traer era la idea del circuito Salamone. O sea, Salamone no solo lo entiendo como una obra en solitario, sino como un circuito. Y pensando en estos circuitos, en este circuito que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina, empecé a buscar mapas, ¿no? Entonces, el primer mapa que me apareció fue el GPS, con estos colores que tenemos bien naturalizados, ¿no? Verde, color marrón o café, depende de dónde esté hablando, ¿no? Este color más claro, el azul que representaría el agua, y todos estos puntitos que tienen un icono muy particular, al que estamos totalmente acostumbrados, que es esta forma como de gota invertida, ¿no? Vemos también las rutas, podemos ver, ven, los números son los números de las rutas, la separación entre localidades, etcétera, etcétera. Pero seguí buscando y me apareció otro mapa, ¿no? Y me pareció muy interesante el contraste, porque este es un mapa totalmente liso, en donde aparecen como si fueran manchas o piedritas en el camino, los lugares donde aparece la obra de Salamone. Entonces, miraba ambos mapas y me preguntaba en la representación, ¿qué están hablando los mapas? ¿Qué me están contando? ¿Qué historia me está contando un mapa GPS? ¿Qué historia me está contando un mapa sintético de un mismo color en donde aparecen estas piedritas en el camino? ¿Y qué mapa me cuenta este otro? En donde aparecen las localidades y aparecen estos circulitos como iconos, en donde me indican el tipo de obras que tengo en cada lugar, ¿sí? Y con este espíritu del mapa y de los distintos lenguajes que usamos para contarnos, es que nos vamos a meter en este recorrido que tiene que ver con las visitas itinerantes. Y para meternos en las visitas itinerantes, les puse en la bibliografía un texto que me gusta mucho. Soy muy fan de este autor, si no lo conocen, les recomiendo la lectura, Jorge La Rosa, ¿no? El quien lo conozca sabe de lo que hablo. Es un autor que a mí me interesa mucho por el tono ensayístico con el que escribe. Es un autor que no viene de la academia, pero no escribe como si no fuera de la academia. Digo, ahí me tomo esta licencia para describirlo, pero me parece muy interesante su manera de escribir y de analizar sus temas de filosofía educativa. Jorge La Rosa, en el texto que yo les traje, habla de las traducciones y dice: señoras y señores, lamento decirles que vivimos en una torre de Babel. Aunque usemos la misma lengua, aunque hablemos con las mismas palabras, tenemos representación enorme, bien diferente de lo que significan las palabras. Y vamos a hacer un ejercicio muy simple, porque es una palabra que él toma en el texto, con la palabra mamá. Lo que vamos a hacer en el chat, yo digo, vamos a poner así y escribimos. Primero, sustantivos en relación a la palabra mamá. Podría ser, yo voy a poner, por ejemplo, comida. Estoy pensando probablemente en las madres que conozco, probablemente en mi propia mamá. Voy a poner sustantivos: comida, casa, libros. Y lo que les voy a pedir es eso, que vayan poniendo sustantivos. Sustantivos: contención, abrigo, abrazo, hogar, canciones, cobijo, recuerdo, mimos, hasta ahí. Ahora vamos a poner adjetivos, por ejemplo, linda. También pueden ser cosas negativas, ¿no? Ay, intensa, inteligente, alegre, cariñosa, sensible, sabia, gruñona, cálida, cariñosa. Y lo último, vamos a poner verbos, enojona. Verbos, por ejemplo, caminar, saltar, estudiar, correr, aprender, hacer, llevar, escribir, cocinar, enseñar, estar, mover. Bien, hasta ahí.
¿no? Podemos seguir horas y horas, pero fíjense cómo en menos de un minuto construimos tantas identidades para una misma palabra, la palabra mamá. Y me parece interesante hablar de las traducciones cuando hablo de itinerancia, cuando hablamos de itinerancia, porque tenemos dos traducciones básicas. Una primera traducción es tomar nuestra curaduría, nuestra narrativa de museo o de escuela, porque ahora vamos a ver cómo la escuela y los museos trabajan en estas itinerancias, pero tomar esta narrativa y traducirla en un módulo itinerante, en algo que se va a salir de la institución y va a ir a otro lado. Entonces, sí o sí lo tengo que traducir. No puedo llevar el museo entero, no puedo poner rueditas. Y aunque así lo hiciera, también tendría un cambio, porque ya lo sacaría de contexto, ¿sí? La primera traducción necesaria es transformar esa narrativa en otro cuento, en otra historia. Y la pregunta es, ¿cómo se hace esa narrativa? ¿Cómo hago para hacerla accesible y no correr los dos extremos, ¿no? No hacer un texto demasiado complejo y abarrotado, y por el otro lado, no cometer el error de plancharla demasiado, de hacer algo sin gracia, sin pocos niveles de lectura. Y la segunda traducción tiene que ver con la llegada a territorios desconocidos, ¿no? Siempre que salgo de mi institución y voy a otro lugar, me voy a encontrar con la otredad de la que venimos hablando desde el primer encuentro. Entonces, me voy a encontrar con otros sentidos de las mismas palabras e inclusive me voy a encontrar con otras palabras, ¿no? Siempre hablamos en lengua de las variedades lingüísticas, formas del habla. Yo acabo de venir de vivir 4 años en Chile, era delicioso entender cómo se decían las cosas y entender los conceptos que hay atrás de esas palabras. Y entender también que no hay variedades lingüísticas menores. Todas las variedades lingüísticas tienen el mismo peso semántico, ¿sí? Entonces, ¿cómo llego a esas variedades? ¿Cómo las incorporo? ¿Cómo aprendo de ese texto nuevo? Voy a pasar unos instantes, le voy a sacar el volumen a esto, ¿no? Una experiencia que me parece un antecedente muy importante a tener en cuenta, que son las misiones pedagógicas en España. ¿Se acuerdan? Época de la República en España, 1931-1936, época de gran fervor por transformar, por modificar, por ganas de hacer un país con una ciudadanía enriquecida, con acceso a los diferentes bienes que tenía el país. Estas misiones pedagógicas funcionaron 5 años, súper interesante el video, después mírenlo, en donde distintos jóvenes en general abrieron los teatros, los museos, la música y se fueron a recorrer los pueblos más recónditos de España. Pueblos que no tenían electricidad, que no sabían lo que era una obra de teatro, que no tenían idea de lo que era una biblioteca. Miren lo que es esa foto, me mata. Y bueno, y se van a estos lugares. Alejandro Casona, por ejemplo, el autor de obras de teatro, era uno de los jóvenes que iba a estos lugares, y se fueron a llevar distintos elementos culturales a las ciudades. Lo dejo porque después esto nos va a servir también como espejo de otras actividades, pero me gusta que lo tengan en la retina y que vean estas gestas que también nos inspiran y que nos ayudan a pensar el presente. Y como vamos a hablar de traducciones, se me ocurrió que el eje de este encuentro va a ser el diccionario, pero vamos a hacer un diccionario particular. Y voy a empezar con esta palabra, chimanguear, que me la regaló una vez mi marido, una vez que mi hijo estaba comiendo budín, era chiquito, y agarraba así en pedazos y despedazaba el budín, y mi marido, que es de pueblo, yo soy de ciudad, le dijo, deja de chimanguear. Les explico a quienes no sean argentinos y de la provincia de Buenos Aires, el chimango es un ave de rapiña que tiene el pico curvo y que cuando despedaza las presas arranca a pedazos. Y entonces me gustó esta palabra para arrancar porque vamos a trabajar, decía caranchear, dice Laura. Bueno, más o menos, ¿no? Vamos a trabajar un poco de esta manera. Vamos a chimanguear distintas informaciones y yo les voy a dejar el material para que ustedes sigan chimangueando, para que lo hagamos de una manera
como va saliendo, para tomar algunos aspectos que me parecen interesantes de la itinerancia. Algo iba a decir de chimanguear, no, bueno, entonces vamos a empezar así. No, esto. ¿Qué me pasó con esta clase? Durante muchos años yo trabajé mucho en itinerancia, entonces leí mucho material, me pareció súper interesante revisitar varias propuestas, por eso decidí presentar muchas propuestas y tomar algunos aspectos de cada una. Entonces voy a tomar 8 propuestas, 8 así, ahí. La número 1, la Big Valise del Museo Thyssen, pero no hecho por el museo, sino por el grupo Musaraña. ¿Se acuerdan ese grupo que habíamos nombrado de educadores de escuela y de distintas instituciones? Bueno, Musaraña, después de trabajar muchos años, decidió hacer esta muestra itinerante Big Valise, que es una valija con 12 cajas vacías que viajan de escuela en escuela, y en cada escuela tienen que hacer una obra consensuada con los que participan, inspirada en la obra de 2 artistas del Museo Thyssen, y esta obra que van a construir en la escuela viaja a la escuela siguiente, y la escuela siguiente lee esta primera obra y hace una segunda obra, y después va a la otra escuela, y así se conforma una muestra colectiva de 12 obras en total. Otra de las que presento es MUAC en tu casa, el Museo de la UNAM de México, que tuvo la maravillosa idea, y también audaz idea para las conservadoras, se los digo, para que no sufran, pero o sufran un poquito, se les ocurrió sacar 10 o 12 obras, depende de la edición, e instalar una obra en una casa de familia. Y para llegar a esta obra, para exponer esta obra, chicos de preparatoria, que es más o menos como la secundaria, tenían que presentar proyectos. Se eligieron proyectos y los ganadores tenían el honor de llevarse la obra y diseñar actividades para los vecinos y sus familias. Obras reales, originales. Casita Nuga. Esta es la actividad itinerante que hicimos en Nuga, en Chile, que tiene que ver con como un teatrito en donde se representan 4 obras de la galería, y cada obra tiene como una habitación en miniatura. Va a las escuelas y se queda una semana en cada escuela. Altagracia, en Altagracia hicieron escuelas rurales y museo. Es un programa con 9 escuelas rurales en donde lo que se le pidió a las escuelas rurales era que recuperaran patrimonio que estaba oculto, patrimonio que estaba invisibilizado. Lo que el borrador no se llevó del Museo de las Escuelas, una muestra de paneles que recrea la historia de la educación en la Argentina y que viaja por escuelas de todo el país, de toda Argentina, con un catálogo muy interesante. Las maletas didácticas del Museo del Oro de Colombia. ¿Saben cuántas maletas tienen? Eso se lo digo a Cari, que el otro día estábamos hablando de su muestra itinerante. Tienen 13 maletas que va a distintas escuelas de todo el país de Colombia. La casa ambulante del Museo de Olga Orozco, ¿sí? Del Museo de la Casa Museo de Olga Orozco en La Pampa, en donde el museo va y se queda en la escuela durante varios días y hacen actividades poéticas en relación. ¡Apa, Ana Laura! Mira, 18, el Museo de la Ciudad de Rosario. Muy bien, no lo sabía eso. Está bueno, hay que investigar. Todos los que tengan más información aporten, porque esto se va construyendo, ¿no? Está buenísimo, gracias Ana Laura. Poética, y la última es el Museo del Recreo del Museo de Juguete de San Isidro, en donde el museo se juntó con varias escuelas a diseñar los juegos para el patio del recreo, ¿sí? Esta es la presentación, vamos a tomar algunos detalles y en cada uno van a encontrar enlaces para poder ver algún video, buscar información e informarse con más detalle.
El Museo de las Escuelas, en su muestra El borrador no se llevó, ofrece, a ver, ¿qué dice? Toman y los transforman en valija didáctica. Claro, es una estrategia, agarrar partes y hacer otra narrativa. Está bueno. ¿Ven este objeto? Nosotros en el Museo de las Escuelas lo llamábamos el sapito. Y dejo de compartir porque me hice uno yo, ahí con colores, no sé si se ve. Si la cámara me enfoca, ¿ahí se ve? Bien. Bueno, ¿por qué? Porque el Museo de las Escuelas dice en lo que el borrador no se llevó. Muchachos, ¿por qué hay que recorrer las muestras de una sola manera? Tenemos miles de investigaciones que dicen que la gente recorre los museos como quiere, de como tiene ganas. Entonces propone este juego para que las y los visitantes elijan cómo visitar. Entonces hoy vamos a tomar este juego como si fuera una especie de oráculo y vamos a organizar el recorrido, pero depende cómo salga. Yo voy a abrir la pantalla, voy a elegir a alguien, cualquiera que tenga acá en mi vista, que tenga acá a mano, me va a decir un número, vamos a girar el nombre y otra persona que vaya a nombrar va a elegir el color. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y eso nos va a llevar al capítulo que sigue. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Susana Zanetti, que la veo acá en línea, me va a decir el número. ¿Cuánto movemos? De 1 a 10 para no estar 3 horas. Susana, ¿cuánto? 3. Vamos a contar. 1, 2 y 3. Nos quedaron el color naranja y azul. No sé si lo ven. Le voy a preguntar a Adriana del Carmen Rodríguez, que la tengo al lado de Susana, que me diga qué color. ¿Qué vamos, naranja o azul? Azul. Vamos con el azul. Charán, charán. Esto le da emoción a la... Y lo que dice el color azul es lo siguiente. ¿Se lee ahí o no? Más o menos. ¿Se ve? Provisitar, dice, y tiene una lista, ¿no? Entonces nos vamos a meter y vamos a ver qué tiene que ver con eso. Vamos a buscar el archivo, porque la idea es que después el archivo les quede organizado según el orden que nuestro oráculo trajo el día de hoy. Así que vamos a presentar esto. Ah, no, porque lo abrí acá. Esperen. Ahí va. Ahí se ve. Bien. Provisitar, ¿no? Acá de la conjunción de palabras del mapudungún, cumé y cumun, y tiene que ver con esto, con acciones itinerantes, vamos a rapiñar acciones itinerantes que tienen que ver con el rol productor, ¿no? Con esta idea de hacer para aprender, producir para entender, ¿sí? Y me gustaría que mentalmente, o escríbanlo, piensen en la cantidad de producciones que tuvieron en el día. Por ejemplo, seguramente alguien cocinó, por ejemplo, alguien hizo una lista de tareas, por ejemplo, alguien hizo algún archivo que tenía que presentar. Entonces, traten de concentrarse 1 segundo, 2 segundos, para ver qué producciones tuvieron. Es interesante pensarnos como productores, ¿no? Sobre todo en esta época en donde aparece este concepto que yo no sé si es de Néstor García Canclini, yo sí se lo escuché a él en una conferencia. No encontré la conferencia que lo había escuchado, encontré un texto de 1995, pero él trae este concepto, o al menos yo lo aprendí de él, en donde dice que estamos en una época de prosumidores, esta mezcla entre el que produce y también consume. Y él trabaja mucho todo lo que tiene que ver con los medios, y a mí me gusta poner la imagen, por ejemplo, de las redes sociales. Luis Nogueira, yo también, reparar y ordenar. De las redes sociales, en donde hacemos un posteo, pero también consumimos los posteos de otro. Esto nos pone en un lugar muy diferente a otras épocas, en donde
en general, o yo era consumidor o era productor y pasaban cosas diferentes en esa comprensión del mundo. Y para entender también este concepto, todo este sustrato que está, esta didáctica que está detrás de estas acciones itinerantes que tienen que ver con el provisitamiento o provisitar, me gusta traer los pedagogos que trabajaron con el concepto de la infancia o las infancias en el centro, ¿sí? Pedagogos que dijeron, no queremos estudiantes receptores, sino queremos estudiantes que produzcan, que tengan este derecho a generar también ideas ellos mismos. Las hermanas Cossettini en Argentina, que se les ocurrió que había que salir al río a aprender y usar la fantasía. María Montessori, que inventa en Italia los juegos autorreglados. John Dewey en Estados Unidos, que habla de las escuelas talleres, de la democracia. El maestro Luis Iglesias en Argentina, que dice, muchachos, hay que publicar lo que ustedes estudian. Basta de cuaderno para la maestra. Lo que ustedes escriban es valioso. Se va a publicar y se puso en imprenta en la escuela. Y Francesco Tonucci, que es más actual, que habla sobre el rol de las infancias en las ciudades y el derecho de las infancias a decir lo que necesitan y exigirlo. Bien, vamos con el primer ejemplo. El Museo Valrecreo, yo les conté que eran acuerdos entre museos y escuelas. Cuando el museo llega a la escuela, lo primero que hace es reunirse en cada clase y pedirles que hagan un mapa del patio. Entonces, hacen un mapa del patio y empiezan a analizar los juegos. Entonces, se trabaja con un grupo y ese grupo empieza a estudiar qué pasa en los recreos reales. Pasa esto, pasa lo otro, acá hay conflicto, acá pasa lo otro, esto diferente. Y una vez que se observa el lugar, con los educadores del museo y con los chicos de la escuela, se inventan juegos y nuevas reglas. A veces se toman juegos conocidos y se los resignifica para el espacio, y otras veces directamente se inventan juegos nuevos. Una vez que eso está diseñado, llega una segunda instancia en donde esos juegos se pintan en el patio de la escuela y se usan de verdad, se usan realmente. Entonces, acá aparece en el texto que les dejé de Cecilia Pitrola, que fue la directora durante la gestión de esta propuesta itinerante. En el texto que ella trae habla de dos tipos de derechos. Dice el derecho a crédito y el derecho es libertad. Creo que el autor es Salviolo, se llama. Me pareció interesante, ¿no? Dice, los derechos créditos son los derechos que tienen que ver con lo que no depende del chico. Por ejemplo, tener comida, tener una casa, tener amor. Es algo que nos compete a los adultos, a los cuidadores, a las personas que estamos a cargo, ¿sí? Pero los derechos libertad, y ahí lo pongo a todos estos maestros que nombraba, y especialmente a Tonucci, es darles permiso a las infancias de que hagan lo que pueden hacer, ¿sí? Si un chico, diría María Montessori, si un chico ya puede ir a agarrar el vaso del estante, no se lo hagamos, que vaya y lo busque. Si a un chico le incomoda, o chica, ¿no? Le incomoda que la plaza no tenga lugar para jugar, que vaya y lo diga y que se invente un nuevo espacio y que el gobierno lo escuche. Digo, los consejos de niños de Tonucci hacen eso. Entonces, derecho es libertad. Y esto también nos interpela mucho a los que somos padres o cuidamos a chicos chiquitos, ¿no? ¿Cuántas cosas hacemos, Ana Laura? Sí, ¿no? Estas cosas que nos pasan, ¿no? ¿Cuántas cosas les simplificamos y no les damos el espacio para que ejerzan su derecho, ¿no? A tener libertad, la ropa que se ponen, lo que quieren colgar en las paredes de su cuarto, ¿sí? Recién les hablaba de Big Valise, ¿no? Esto también de producir. A mí me parece muy bello en la Big Valise, primero esta idea de la obra en capas, ¿no? Que se va construyendo de escuela en escuela.
Segundo, me gusta la comunicación interescolar, ¿no? Este trabajo en donde lo que tienen que contar es cómo es el territorio de la escuela, pero lo tienen que hacer de manera artística. Entonces, es una enorme responsabilidad y un trabajo de coordinación infinita, porque tienen que ponerse de acuerdo entre una gran cantidad de personas. Y me parece interesante esto, mi obra como escuela vale, mi obra como escuela va a una obra colectiva. Leo los comentarios. Muy bien, Adriana. Dice Adriana, permití más de un clavo en el cuarto del niño. Bien. Diseñar actividades y campaña de comunicación. Vieron que les hablaba del MUAC en tu casa, que era esto, donde el MUAC prestaba una obra y se iba a una casa, en muchos casos muy sencilla, ¿sí? Sin todas las condiciones que tenemos en los museos o en los museos grandes. Y doy fe que he trabajado en todo tipo de museos. En los museos grandes hay condiciones de seguridad y conservación que no hay en estas casas. Pero el MUAC tomaba este riesgo a partir de estos que les decía, estos grupos de jóvenes que presentaban proyectos y ganaban este honor. Entonces, dentro de los proyectos tenían que diseñar actividades para las familias y una campaña de comunicación. Cuando miren, hay 7 ediciones, creo que se hacen 7 ediciones, cuando miren los videos o si tienen tiempo, no se pierdan las actividades que hacen, porque es increíble, hacen talleres, hacen conferencias, hacen juegos teatrales, hay de todo un poco y todo en un ambiente chico. Y además es muy lindo porque uno ve al vecino del barrio llegando a la casa a ver la obra y es una maravilla. Miren los carteles, ¿no? Vive el arte contemporáneo en las actividades que hemos diseñado para ti. Te esperamos el domingo 10 de marzo, 2 p.m., ¿sí? Ahí Cari está tecleando el teclado, ¿no? Una pinacoteca errante. Está bueno. Después lo voy a leer, no lo había leído. Y en esta actividad, vieron que hablábamos de las misiones de España, ¿no? Cuando salían los museos y los teatros a visitar los pueblos chiquitos. Este proyecto, comandado por la estancia jesuítica de Altagracia, empezó con pocas escuelas rurales para tratar de trabajar en conjunto y finalmente fueron 9 escuelas. Se dividieron en 2 grupos y un grupo se dedicó a trabajar la oralidad y otro grupo a buscar lo que es el patrimonio natural del lugar. Y es súper interesante, la nota que les puse es de Olga Bartolomé, que fue la que comandó toda esta movida, y es muy interesante todos los emergentes que aparecieron a partir de ahí. Una cosa que pasó tuvo que ver con este registro de las plantas y el patrimonio natural, pero en las voces de los chicos. ¿Vieron cuando hablaba del maestro Iglesias que les hacía publicar sus textos? Bueno, consiguieron en este proyecto no solo hacer una enorme descripción de las plantas y los animales del lugar, sino que se asociaron con un proyecto en Buenos Aires y publicaron un diccionario de flora y fauna nativa con el lenguaje propio de las sierras, de estas comunidades que habitan este lugar de Córdoba. El otro proyecto tuvo que ver más con la oralidad y con la música, ¿no? Parece que estas escuelas rurales una vez por mes se juntaban y hacían distintas actividades. Allí llegó el museo y una vez que entró al museo empezaron a pensar en cómo recolectar palabras, sonidos, músicas del lugar. Bueno, es bellísimo porque recolectaron palabras, creo que hicieron un juego con una pelota, tiraban la pelota, palabras, o sea, de las variedades lingüísticas, y lo que hicieron es ponerlas en un lugar valioso. Dijeron, esto no da lo mismo, son palabras que no conoce todo el mundo y que ustedes conocen el concepto. Y entonces empezaron a hacer canciones, hicieron una banda que después quedó fija, y participaron en 2 actividades muy interesantes. Uno, una murga en el Teatro San Martín de Córdoba,
que es maravilloso. Los invitaron a pasar a bailar y hacer su propia murga en el escenario. Y después también lograron que fuera Luis María Pesetti, si no lo conocen, recomiendo al infinito, cantautor argentino de literatura infantil, que fue y también trabajó con el grupo. Bien. Hasta ahí. Vamos a hacer así, ¿no? ¿Se acuerdan? Estamos chimangueando. Vamos a hacer otra vez la vuelta. Le voy a pedir a Paz Huenul, que la tengo acá, que me diga un número. 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Me tocó rojo y verde y me va a contestar Laura Incurato. Verde. Verde, vamos con el verde. Y nos tocó la palabra costosear, ¿sí? Muy conocida palabra. ¿La conocen? No. Esta palabra en realidad es una conjunción, tiene que ver con la palabra costo, con lo que tiene que ver con pensar la gratuidad y no la gratuidad. ¿Nuestras actividades son gratuitas o no son gratuitas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuánto vale lo que hacemos? Entonces, la definición que puso es valorar el trabajo y reconocer su no gratuidad. Acá directamente me la jugué y dije, nuestras actividades no son gratuitas, nuestras actividades valen, aunque no valgan dinero, valen un montón, valen tiempo, valen afecto, valen años de aprendizajes, ¿sí? Entonces, es interesante pensar en cómo llegan al otro lado según esta idea. Hay un cuento que a mí me gusta mucho, que lo saqué en una época en Argentina estaban de moda unos cuentos de un autor, cuando yo tendría 20 años, de Jorge Bucay. El único cuento que me acuerdo es este, pero me pareció muy interesante, que tiene que ver con el valor del anillo, ¿no? Y tiene que ver con un joven que no sabía si valía, va a ver un sabio y le pregunta, yo no sé si valgo, si soy importante, si lo mío es algo valioso. Entonces el sabio le da un anillo y le dice, debes ir al pueblo e intentar venderlo. No lo vendas a menos que te den una moneda de oro. El joven se va al pueblo, va al pescadero y el pescadero le dice, bueno, esto vale 3 monedas de plata. Va al zapatero, no, esto vale 5 monedas de plata. Y así el joven va recorriendo los distintos lugares y no logra que nadie le dé la moneda de oro. Cuando vuelve a la casa del sabio, ya la noche, angustiado, el sabio ni siquiera lo mira, pero le dice, toma el anillo y sube a la colina. Arriba de la colina vas a encontrarte con un fichero. Pregúntale el valor, pero no lo venda. Cuando el joven sube a la colina, presenta el anillo y el joyero, ni bien lo ve, le dice, esto vale 50 monedas de oro. Podemos encontrar muchas explicaciones o analogías o moralejas de este cuento, pero voy a elegir la que nos habla de esto que tiene que ver con la mirada. Cuando yo me voy a visitar a otra institución, tengo que también entender que lo que voy a llevar es valioso. Entonces, no lo puedo regalar así nomás. No puedo pensar que porque es gratuito es algo que va a quedar tirado en el camino. Lo voy a mostrar en imágenes. Y hablo como un eco, me dice. A ver, Carola, voy a probar con auricular. Sí, porque... A ver si así se escucha mejor. Quizás, Mechi, es porque estás desde 2 dispositivos distintos, en uno estás presentando y en el otro no, entonces los dos están activados en el sonido. ¿Ahí cómo va? Sí, capaz. No, Es que igual. alguien tiene el micrófono activado, por si acaso.
No, es ¿Alguien tiene? A ver, Mechi. Es Mechi. soy A yo. ver, Ah, qué feo. Ahí también tenés, tengo mira. eco. A ver, voy a abrir la puerta. Sí, ¿Qué es eso? ahí. Ahí. ¿Acaso es Adriana del Carmen que tiene el micrófono abierto por si acaso prendido? ¿Cómo estamos ahí, no? ¿No cambia el Ahí eco? está bien. Ahí va mejor. Me saco Sí, esto. sí, ahí cambió. Bueno, Ahí bien. cambió, Mechi. Ahí estamos bien. Entonces era internet. Perfecto. Bueno, bien. Repito lo del anillo, ¿lo pudieron escuchar el cuento más o menos? Bien. Bien, me alegro. Bueno, ahí la veo a Caroline, que es la Caroline que si yo creo es de Casita Nuga, ¿o no? Caroline, ¿sos de la de Casita Nuga o no? Porque es una Caroline que conozco de Nuga. Y Hola. ahí está, ¿ves? Ahí yo sabía, cuando leí Caroline, digo, esta la conozco. Hola, Caro. Bueno, Caro después le pueden hacer preguntas, porque ella conoce desde adentro esta propuesta itinerante, en donde me discutieron, por suerte, porque yo quería hacer otra cosa, y ellos tuvieron esta idea genial de hacer este teatrito, y nos pasó que nos frustramos mucho al principio, sobre todo en 2 escuelas, en donde llegó la casita Nuga y ni siquiera la abrieron, ¿sí? Quedó arrumbada, nos habían dicho, sí, vamos a ponerla acá en la biblioteca, quedó arrumbada, nadie la miró, volvió al museo igual que como había salido. En otra escuela nos pasó lo mismo, una escuela rural, carísimo llegar, porque el museo ponía el transporte, tampoco, ni bolilla. Entonces empezamos a hablar de esto de la gratuidad, veo la sonrisa de Caro, y dijimos, a ver, que sea gratuita económicamente no es que sea gratuita. Es decir, cada vez que yo elijo ir a esta escuela, elijo no ir a esta otra. Entonces vamos a elegir a escuelas que estén, que se pongan de acuerdo y que se comprometan con la actividad. Entonces incorporamos estos acuerdos, estos pagos, para poder recibir la visita. Entonces dijimos, nosotros vamos a ir con la casita, va a haber un cuento de inicio, la escuela nos tiene que dar ese tiempo, 30 minutos. Después va a haber capacitación de docentes, 40 minutos. Taller con estudiantes, 1 hora. Encuesta final, también otro tiempo. Fíjense el pago. Nosotros le pedíamos esto. Si la escuela podía comprometerse con esto, íbamos. Y si no, no era el momento, podría ser otra escuela y elegíamos otra escuela. ¿Algo, Caro, que quieras decir ya que te veo en pantalla sobre esto? Ay, no, qué muy bonitos recuerdos. Y que sí, nos costó mucho quizá tomar vuelo al inicio, porque era súper desesperanzador cuando en estos colegios no nos daban bola o esto quedaba arrumbado porque era algo que habíamos hecho con tanto cariño y que sabíamos que daba resultado y que a los chicos les interesaba mucho trabajar con ellos. Y marcar estos hitos como obligatorios dentro de lo que ofrecíamos a los colegios fue súper importante también para el desarrollo que tuvo posterior y todos los resultados que tuvimos con la itinerancia. Fue muy bonito en general. Eso. Bien, bien. Esto era muy importante en las reuniones de trabajo. Gracias, Caro. Las reuniones de trabajo donde íbamos detectando estos problemas, ¿no? Y apareció esta idea, bueno, no es una actividad gratuita. Que no valga plata no quiere decir que sea gratuita. En el Museo del Oro, hablábamos de estas 13 maletas que me parecían un montón, ahora que sé que hay en Rosario hay 18. No me parecen pocas, pero digo, bueno, voy a tener que investigar Rosario. Es muy bello porque ellos son muy enfáticos. En el material que les puse van a leer que es fragmentos de la página web en que hay que cuidar las cosas y cómo guardar cada una de las piezas. Entonces, para que no se rompan los materiales y no se pierdan, diseñaron estos paneles de guardado que tienen la forma de cada uno de los objetos. Lo que llevan son recreaciones de obras en general, y fíjense que tienen las formas de cada una de las piezas. Pero también hablan de la ceremonia. Dice, cuando yo vaya a sacar un objeto, no lo saco así nomás. Bueno, acá tenemos la... No,
El objeto se saca con ceremonia, ¿no? Hay todo un tiempo, ¿no? Yo con muy poquito puedo generar el misterio. Cuando leía lo que ustedes escribían de las memorias de las primeras visitas, ¿no? Hay tanto del misterio, tanto del secreto, tanto de la maravilla. ¿Cómo mostramos las piezas? ¿Cómo las compartimos para que se vuelvan mágicas, para que se vuelvan valiosas? En el MUAC en tu casa, antes de que los chicos salgan, llevan la obra a sus casas, tienen una capacitación muy larga de cuidado de piezas. Entran en la trastienda del museo, se les ponen guantes blancos, aprenden lo máximo que se pueda de conservación para hacerse responsables de esas obras. Y hasta el momento no han tenido ni un solo problema, digo, con la conservación de obras. Pero a mí me parece muy interesante esto, ¿no? Bueno, ¿por qué cuidamos lo que cuidamos? En otra, creo que Susana decía, la otra vez hablábamos de la conservación. ¿Por qué conservamos las piezas? ¿Para que queden guardadas o para que perduren en las nuevas generaciones, para que más gente pueda llegar? Entonces, también transmitir en estas visitas itinerantes que lo que transmitimos es valioso, porque tiene que ver con saberes y manifestaciones humanas de distintas épocas, y tiene que ver con el trabajo de los equipos. Entonces, me parece que es también un metaaprendizaje importante para transmitir en las visitas itinerantes. Sí, somos custodios del patrimonio y la identidad de todos. En el museo, la Casa Ambulante del Museo Casa Algorosco, por ejemplo, piden algo antes de la actividad, les mandan sobres de color blanco a la escuela y los chicos más chiquitos van juntando y recolectando piezas. Y entonces el pago para la actividad es tener esas piezas listas. Entonces cada niño tiene su sobre preparado con las piezas y una vez que llega el equipo del museo, hacen poesías con lo que tienen. No están viendo la presentación, ¿no? Ah, sí, espera. Ahí sí tiene que estar. Ahí estaba el valor del anillo. Acá estaban los acuerdos previos de la casita Nuga. Encima hoy me puse creativa con el juego. Me olvido de poner la presentación, me tienen que avisar. Los acuerdos previos, la ceremonia, ven, ahí estaban las piezas del Museo del Oro. El MUAC en tu casa, los guantes blancos. Y el pedir algo para la actividad en el museo, en la casa ambulante de Olga Orozco. Sí, no, avisen porque puede pasar. Bien. Ay, gracias, María. Pero voy complementando. Bien, con los cuentos. Seguimos. Me levanté y perdí el juego. Nos quedan 2 colores nada más. Charán, charán. Hicimos por ahora el color, para que no lo repitan, el azul y el verde. Nos quedan rojo y naranja. Señoras y señores, le voy a pedir a Luis Nogueira, que lo tengo acá desde Necochea y Quequén, que nos diga un número, por favor, señoras y señores. 6. El 6, vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y va a elegir Flavia Villordo el color. ¿Cuál era el que nos quedaba? El rojo. El rojo. No tiene mucha opción. Pero bueno, es así. La palabra que nos toca, charán, charán, es, no sé si se lee, jugartear. ¿Sí? Jugartear, como su nombre lo indica, es una conjunción de distintas palabras. Y vamos a buscar la presentación, así no me la olvido otra vez. Está acá, ya la abrí, vamos a presentar, vamos a comprobar que la puse. Ahí está, creo que ya está. A ver si la ven. Ahora sí, ¿no? Juguetear, ¿no? Acá puse, quería ver de distintos lugares cómo se decía jugar y hacer arte. En lengua samoana
Es Taalo y Fugaga, no sé cómo se pronuncia, pero me gustó la sonoridad. Y dícese del arte, de usar el arte y el juego, arte, ahí repetí, después lo cambio, como didáctica y estilo de vida, desafiando los estantes prolijos y ordenados. Y acá me gusta desafiar esto que nos pasaba en el siglo XVIII a los seres humanos en Occidente, siglo XVIII, siglo XIX, el XX bastante también, esta confianza excesiva en la razón, ¿no? Este pensamiento lógico encadenado, prolijo en estantes, y creer que los museos y las escuelas tienen que pensar solo de esa manera, ¿no? ¿Qué pasa con el pensamiento lúdico? ¿Qué pasa con el pensamiento poético? ¿Qué pasa con el pensamiento narrativo? ¿Por qué los dejamos afuera? ¿O por qué creemos que son de menor valor? Entonces vamos a ver en propuestas itinerantes cómo esto puede aparecer y puede enriquecer lo que pasa en las distintas visitas. Materiales. Kieran Egan, un autor que me encanta porque valida la imaginación como forma, como habilidad compleja. Kieran Egan dice, la imaginación no es algo menor, no es una fantasía, pérdida de tiempo. Señores, para yo poder imaginar algo, yo estoy hablando ahora, ustedes están imaginando. Por ejemplo, recién nos pasó con la presentación, ¿no? Fíjense que tardaron en decirme, porque estaban generando imágenes sin darse cuenta. Para generar esas imágenes, todos, todas, todes, los que están del otro lado, tuvieron que rastrear en su cerebro, en la memoria, imágenes que ya tenían, ¿no? Analizar las palabras, los conceptos y buscar en sus interpretaciones, en sus traducciones de esas palabras. Y una vez que tenían todo eso, con la información que yo daba, generar y proyectar y construir una nueva imagen. Díganme si eso no es pensamiento de altísima complejidad. Cuando una ve niños, niñas de 3 años llorando en un cuento, riéndose en un cuento, es que están generando todo eso. Esa es la maravilla del cerebro humano, ¿no? Entonces, ¿por qué creemos que esto tiene que quedar de lado? Y después les puse un material de Patricia Sarlé, que es una investigadora bastante conocida en Argentina, porque trae bastante, si a alguien le interesa el tema del juego, trae bastantes fuentes para investigar, bastantes autores, Huizinga, Caloi, de por qué el juego es importante en la psiquis del ser humano, ¿no? Y es una habilidad súper compleja. Vuelvo acá a Casita Nuga, ¿no? Esto también idea del grupo. Pasaba algo al principio que costaba mucho romper el hielo. Entonces se les ocurrió a Caroline, ahí la ven entera, y no en un rectángulo, y a Fer, se les ocurrió hacer cuentos, un cuento para llegar a la escuela. Entonces se generaba una escena de una intimidad que yo no les puedo explicar. Es decir, primero me lo relataban hasta que un día pude ir a verlo, ¿no? Lo emocional, por supuesto que es fundamental. No había, o sea, no volaba una mosca, los chicos estaban así, y aparecía una magia con un hilado de palabras muy particular y que nos permitía meternos en la intimidad de estos 4 artistas, ¿sí? Un cuento en donde no se explicaba. Conté lo de la ventana porque quería explicar la relación de la ventana con el uso del óleo. Cuento. Señores, cuento, juguemos, yo no sé a dónde va a ir esto, pero dejo que fluya, dejo que la imaginación, el juego, las combinaciones tomen distintas capas en el ser humano. Museo de las Escuelas, hoy estamos usando el juego que hizo el equipo del Museo de las Escuelas, y para mí fue una enorme escuela de este tipo de didácticas a la hora de hacer visitas y hacer visitas itinerantes, ¿no? Entonces, todo lo que vean del Museo de las Escuelas está bañado por esta pátina del juego y el arte. Entonces, cuando vean los catálogos, se van a encontrar con preguntas muy particulares, ¿no? ¿Qué respuesta darían a la pregunta? Si la desigualdad fuera un color, ¿cuál sería y por qué? Esto de buscar metáforas, busco metáforas para entender, ¿sí? Y para poder traducir esas emociones e ideas en una imagen. ¿Cómo se organizaría un día en la escuela si no existiera el reloj? Tengo que imaginar, ¿cómo? El reloj ¿cómo puede ser una escuela sin reloj?
¿no? ¿Qué tiene de escolar tu vida? Usar esta palabra propia de un ámbito y ponerlo en algo que no tiene nada que ver, que es la vida. ¿Sí? ¿Qué tiene de escolar mi vida? ¿Cómo lo puedo relacionar? Si la patria fuera un color, otra vez la misma estrategia, ¿no? Del binomio perdón, la metáfora. La actividad se llama retrato chine. Dice, ¿qué le contaría a una chica o chico del futuro acerca de los libros escolares actuales? Yo tengo que proyectar algo hacia el futuro, imaginarme ese público futuro y analizar lo actual, ¿sí? Un proceso complejo. ¿Qué tiene de jardín el jardín de infantes? ¿Lo pensaron, no? Porque el nombre jardín de infantes viene del origen, con Froebel, que habla del kindergarten, de este jardín para niños, pero en realidad quedó el nombre y la pregunta es si esto de jardín coincide con la actualidad o no. Y después incorporan juegos como este del sapito o este otro de pistas para que la gente también pueda recorrer jugando la muestra. En las maletas didácticas del Museo del Oro también aparecen juegos. Hay maletas que es un juego. Entonces, miren qué bello, ¿no? Que la itinerancia es un juego, como un juego de la oca grande con un dado. Entonces llega del museo un juego. Directamente voy a jugar con distintos contenidos y conceptos que tengan que ver con algún aspecto del Museo del Oro. Es interesante porque toman distintas culturas en el Museo del Oro, distintos pueblos originarios, pero los van cruzando por diferentes conceptos. Entonces, de una cultura trabajan las narrativas, de otra cultura la flora y fauna, cómo analizan las representaciones de flora y fauna. Por ejemplo, con estos que son los cenúes, creo, una cosa así, con todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Entonces, las maletas también tienen que ver con distintos conceptos. Y les dejo de regalo, no lo vamos a poder ver entero, pero este autor que me gusta, Hervé Tullet, para que vean qué sencillo es generar cuentos. Es un libro juego en donde se dan órdenes, pulsa el círculo amarillo. Bien, ahora pulsa el mismo círculo otra vez. Perfecto. Ahora toca con el dedo suavemente el círculo. Ay, me olvidé leer. El círculo amarillo de la izquierda. Entonces te dan indicaciones para ir tocando. Y lo que pasa es que este libro es un libro interactivo sin pantallas, ¿sí? Yo he trabajado mucho en mi práctica docente con Hervé Tullet y es súper interesante porque es un recurso simple, totalmente económico, no tecnológico, analógico, y que me permite recrear esto que hacemos con la interactividad en las pantallas. Y nos queda uno, solo voy a decir el número, el color que nos quedaba era el naranja. Solo vamos a decir el número, solo para usar el instrumento, y le voy a pedir a Laura Incurato, ¿ya te llamé, Laura? No me acuerdo. Sí, Laura sí, porque son los que tienen la cámara prendida. A Patricia, ¿te llamé? No te llamé. Patricia Betanzos. Patricia va a decir un número. Podés hacerlo ahí. No podía conectar el micrófono. 4. 4, listo, preparados y a ver cómo sale así. 1, 2, 3 y 4. Y nos quedaba el color naranja, justo. Y la última palabra es una palabra que existe, que es la palabra iterar. Iterar es volver a mirar, reflexionar, repetir. Entonces yo quiero ahora que si estuvieron tomando notas, si estuvieron pensando, que se tomen un segundo para mirar las notas y tal vez pueden marcar algo que les llamó la atención, pueden reforzar una palabra, no me tengo que olvidar de esto. Por ejemplo, yo me anotaría ahora, no me tengo que olvidar de poner la presentación, ¿no? ¿Qué cosas me acuerdo de esta? Voy a volver a mirar, un minuto. ¿Qué puedo mirar? Y yo voy a escribir también, a ver qué.
recuadro lo importante. Bien, y entonces vamos a la última pantalla, me tengo que acordar de presentar. ¿Alguien quiere contar algo, alguna idea que haya tenido? Dice, muchas identidades en una misma palabra, juegos sencillos son la clave. Ana Laura, ni te preocupes, anda tranquila. Si alguien quiere compartir, bueno, son ideas. ¿Qué quiero volver a mirar? ¿Qué me interesa de todo esto? Hola Mercedes, ¿cómo estás? Sí, bien, muy Me bien. inter- me interesa todo, me interesan mucho las infancias. Vengo de tener un día muy largo en escuelas rurales, así que siempre me parece muy interesante todo. Y lo que tiene que, creo mucho en esto que decís del valor de las actividades, me parece que el recurso que utilizaron es muy interesante para darle valor a las actividades, pero lo que me pareció muy enternecedor fue lo de los cuentos. Si quisiera volver a algo más a ver de esta serie que presentaste o de esta película que estamos viendo, sería lo de los cuentos. Bien. Bueno, cuando terminemos, Marina, digamos, ahí también me meto yo en mi práctica, ¿no? Yo trabajé muchos años con cuentos y arte plástico y me parece un recurso sumamente interesante. No solo el cuento en sí, pero después podemos hablar de distintos recursos, ¿no? Dejémoslo así porque creo que también hay como muchas líneas, lo que son los libros álbum, este cruce entre imagen y palabra. A mí me apasiona el tema, así que dale, después lo charlamos al final, me encanta. Desconfiar de la razón pura, me dicen acá, Flavia se tiene que ir, muy bien, gracias Flavia. Laura, lo importante es retomar las visitas al colegio para convocarlos y que dejemos las redes como única forma de llegada. Lo importante es lo presencial, ¿no? Esta cosa de ponernos las zapatillas, qué valor que tiene mi cuerpo en el espacio del otro, ¿no? Cuando hablábamos de Judith Butler que decía, yo necesito la diversidad, que se vea la diversidad, no es solo enunciarla teóricamente, tiene que estar. Entonces también estar ahí, poner el cuerpo, es completamente diferente, ¿no? Caroline dice, pensar siempre desde el juego y la ternura. Bueno, iterar. Dice, volver a mirar, reflexionar, preguntar para cambiar lo que sea necesario, aunque duele el corazón o rompa la cabeza. Qué difícil. Bueno, un tema para poder iterar tengo que observar, tengo que mirar. Y acá les traigo al Museo Val Recreo, porque saben que antes de hacer la pintada en el patio, trabajan con tiza. Y trabajan con tiza, ponen el prototipo de los juegos en el patio y los prueban. Y observan y miran y discuten. Recién se pinta al final y va toda la comunidad. Pero primero tengo que mirar, tengo que observar, tengo que iterar lo que acabo de hacer, ¿sí? Y acá me parece interesante materiales que les puse, ¿no? Constanza Pedersoli, investigadora maravillosa y trabajadora del Museo Mundo Nuevo, creo que lo nombré la otra vez. Ella habla, y también aparece en el libro que escribe con Silvia Alderocchi, hablan sobre lentes diversos. Dice, juguemos con diferentes puntos de vista. No es lo mismo un lente microscópico que miro lo chiquito, miro el detalle, que un lente que me permite ver la totalidad y lo veo completo. Entonces, fijémonos desde dónde nos paramos. ¿Cómo estoy mirando cuando analizo? ¿Qué miro? ¿Qué capa de sentido estoy observando? Otra tiene que ver con lo que hablábamos la otra vez, ¿no? De incorporar la mirada desenfocada, el tacto, de reconocer lo que me envuelve. ¿Cómo es eso que está alrededor?
También están las listas de observación, como observaciones más controladas. Por ejemplo, acá les puse una lista de cotejo, que es algo que se usa mucho en la educación escolar. Entonces yo pongo criterios que quiero mirar y entonces enfoco la mirada a esos criterios. Hay miradas más libres, hay diferentes formas. Y acá vuelvo a esta idea, ¿no? Dejar espacio a lo subjetivo, no confiar solo en la lógica y en la razón. Y acá lo traigo a mi querido Michel de Montaigne, que se encerró durante 10 años, era un señor bastante rico, así que lo podía hacer, pero después de trabajar en distintos gobiernos y tener un castillo propio, se encerró en la torre de su castillo a escribir. Eran épocas de religión terribles, de un sufrimiento enorme para él, pero él decide no escribir sobre eso específicamente, sino que escribe sobre distintos temas humanos, y es el inventor del género ensayo, que es el género en donde yo desarrollo una idea, pero bien pegada al corazón y a lo subjetivo, donde empiezo a poner cómo me siento, uso una forma de escribir no prolija y estereotipada, sino que voy a dejar fluir también lo subjetivo, mis puntos de vista más íntimos. Otra cosa que es importante, hablo mucho de Nuga porque, digo, la conozco de adentro, entonces por eso hay cosas que puedo contar con mayor detalle. Con las preguntas y las métricas, ¿no? Recién hablábamos de la encuesta. Esto es un video que se hacía y se publicaba en Instagram con las entrevistas a los docentes. Y también hacíamos mucha gráfica, ¿no? Yo creo que es muy importante no tenerle miedo a la evaluación y hacer evaluaciones con diferentes criterios y modelos evaluativos. ¿Por qué? Si yo miro solo lo cuantitativo, voy a mirar ciertos aspectos. Si miro solo, digamos, cantidades, por ejemplo, ahí les puse un gráfico en donde mirábamos el museo en total y nos dábamos cuenta que, por ejemplo, que los adultos mayores casi no venían. Entonces, esa métrica me ayuda a pensar por qué no vienen, qué está pasando. Entonces, por ejemplo, teníamos una escalera enorme en la entrada y es probable que no vinieran por esa incomodidad. Entonces, me ayuda a tomar decisiones en relación a lo que veo. Todo lo que tiene que ver con la entrevista, me empiezo a escuchar de primera mano qué les pasó, qué sintieron, cómo usaron el material, me ayuda a resignificar las actividades y adaptarlas más a la práctica. Las encuestas a veces sirven para que la gente se suelte y no se inhiba al dar su opinión. Y después el trabajo en grupo. Me parece muy interesante que todos los equipos, vieron que en todos los encuentros hablábamos del trabajo en grupo, ¿no? Que todos los equipos tengan estos espacios delimitados. Es fundamental sentarse a analizar. Si uno no hace este trabajo de volver a mirar y de hacerse preguntas, es muy difícil poder mejorar las propuestas. Bien, hasta acá la presentación del día de hoy. Después yo les voy a compartir en el orden en que salió y les dejo un video de un libro que me encanta que se llama Lost in Translation, parece un trabalenguas, pero no, que tiene que ver con las traducciones, no sé si lo conocen, pero tiene que ver con las traducciones. Vamos a hacer esto, vamos a cerrar con el video ya que nos dé el tiempo porque es un tráiler chiquitito, así nos inspiramos y abrimos la conversación, ¿les parece? Dale. Cerramos con eso y nos ponemos a charlar. Esperen que lo busco acá. Ay, esperen. Bueno, no, porque cerré la ventana que tenía que cerrar, no importa. Yo lo busco y pongámonos a charlar, así después se los paso al cerrar. Hoy nada, eso. Bueno, chimangueamos. Escucho preguntas, ideas, ¿qué les aparecieron en el medio? Adriana levantó la mano. A ver, Adriana. Hablo un poco mal, pero bien. Estoy con faringitis. ¿Se me escucha? Sí, podés subir un poquito, tal vez el micrófono va a acercarte a la cámara.
Ahí, Sí, ahí sí. bueno. ¿Se ve? Sí, Esta era mi imagen en el 2016 como artista, hecha por un diseñador gráfico. Es una obra mía. Estas son mis imágenes actuales producidas por mi nieta de 11 años. Son obras que yo le permití que eligiera y ella es mi actual diseñadora gráfica. está muy bien. Con Adriana nos estuvimos viendo sobre el tema, ¿no? El cómo incorporar a las infancias a los espacios de arte y de museos. El cómo despertarle lo lúdico. Ellas son un papel y una tijera, las dos, pero el cómo despertarles lo lúdico permanentemente. Pero a mí me gusta, Adriana, esto que veníamos charlando, ¿no? Esto de lo que hablamos de los derechos de libertad del chico, ¿no? Esta idea de por qué le hacemos todo, por qué lo que las infancias pueden hacer se lo resolvemos nosotros, ¿no? Revisen si no conocen lo que es todo lo que tiene que ver con los consejos de niños. Los consejos de niños propuestos por Tonucci se juntan en las ciudades una vez por semana y reforman plazas, pero de verdad, yo he trabajado un tiempo en los consejos de niños de Buenos Aires y rediseñaron una plaza y empezaron a decir, nosotros no tenemos, en estas ciudades no tenemos espacio para jugar, está todo lleno de autos. ¿Quién piensa en nosotros que no tenemos lugar para jugar? ¿Quién piensa en las alturas de las ciudades? Entonces, empezar a poner a las infancias en este otro lugar, en las cosas que sí pueden y que tienen voz y voto, me parece una revolución, me parece algo súper interesante, ¿no? De empezar a, también en los espacios de escuela y de museo, ¿no? ¿Qué lugar damos a sus ideas, a sus propuestas, a sus necesidades? Que eso no quiere decir, voy a hacer esta aclaración, perdón, ¿no? ¿Vieron cuando una como mamá te dicen, uy, quiero comer hamburguesa todo el día? ¿No? Uno dice, no, no te voy a dar hamburguesa todo el día porque sé que es algo malo, pero uno puede tomar ese espíritu. Por ejemplo, a mi mamá le encantaba, nos encantaba en mi época, era, ¿cómo era? Pampernick, ¿no? Y era el máximo programa, era Pampernick. Obviamente no nos iba a llevar a Pampernick todas las semanas, pero cada tanto hacía hamburguesas caseras y nos las envolvía en papel de servilleta. Y hacía conitos y ponía las papas fritas caseras en el conito. Y era un encanto, una delicia. Y ese día nosotros íbamos a comer a Pampernick. Digo, es lo mismo, mi mamá tomaba esa idea, pero la resignificaba y le daba un vuelco de sentido. Y entonces validaba nuestro deseo y le daba un nuevo giro. Y yo creo que eso lo hacemos todo el tiempo o debiéramos hacerlo en los espacios de escuela y de museos, ¿no? ¿Cómo hago para tomar ese deseo y darle una vuelta de tuerca y subirle la apuesta? ¿Quién quiere opinar? Ahí, Laura Incurato levantó la mano. A ver, Laura. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, ahí se mueve el micrófono. No, me encanta, primero quería agradecer este espacio porque hace mucho que no encuentro un momento, un encuentro así para educadores. Yo trabajo en el Museo Provincial de Bellas Artes, el Petoruti, en La Plata, y siempre por ahí que vamos a jornadas y todo eso, se hablan desde otro lugar, y me encantó, Mercedes, como todo lo que nos aportás y el cómo, ¿no? Es súper interesante. Lo dijiste en la otra clase también, esto de que un compañero tuyo o un amigo tuyo
se tomaba esto de cómo se presentaba en el colegio y mandaba la carta primero, y más allá, creo que desde pandemia nosotros ya no hacemos más eso, y hay cosas que la excusa fue la pandemia, pero por ahí son los modos más cómodos que a la vez nos incomodan, ponernos en ese lugar, de tener que ir y acercar el museo con otras cosas, ¿no? Entonces es como que me volvés a poner ahí en la mira esto de que hay que volver a eso porque realmente se sienten mucho más convocados o que van a ser parte de este ida y vuelta de la escuela y el museo, si se los va a buscar, ¿no? Como ir al encuentro y reforzar esto de que está buenísimo y que es válido, que hay que buscar cuáles son los docentes que realmente quieren tener ese compromiso, ¿no? Muchas veces como que forzamos cosas que después no, o vamos al colegio y después realmente no pueden, o por una cuestión económica, o porque tienen otras prioridades, y tal cual es esto, lo más cercano, por ahí es lo que los atrae, el volver al museo. Sí, está bueno, ¿no? Esto de la cercanía y el deseo. A mí, por eso cuando ponía las preguntas picantes, inspirada en lo que había propuesto Marina la otra vez, esta idea digo, la libido, ¿no? Esta mezcla entre el deseo, me encuentro, no me encuentro, me pican estas preguntas, este deseo. Entonces, yo creo que este deseo de encontrarnos tiene mucho que ver por eso con el amor, con el afecto, con ganas de estar con el otro. Entonces, es una buena idea tomar a los que ya están interesados, empezar por ahí, no dejar de ofrecerse, digamos, cosas atractivas al resto, ¿no? Pero son epopeyas muchas veces. Son trabajos muy esforzados, de mucho compromiso. Entonces, empecemos por quienes ya están preparados para conectar con eso. Y lo que te digo, Laura, también hay miles de modelos de acercarse, por eso trataba de traer variedad. Inclusive esto también puede pasar en una comunidad de Internet. No es que decimos todo lo de Internet es malo, no sirve. Hay comunidades de Internet bellísimas. Yo he llorado con cosas, con comunidades que sigo en Internet. De verdad, o sea, te comprometes igual. Pero, digo, hay que también, yo siempre digo el tríptico, ¿no? El espacio de museos, el visitante, pero también uno como performer, como educador. Bueno, en este momento, ¿qué me vibra? Yo por eso cuando hablo de lo subjetivo me parece súper importante. Me está pasando esto, tengo estas preguntas. Yo, por ejemplo, estas clases las estoy haciendo vez a vez, porque dejo a ver qué me pasa después de que encuentro. Y puedo hablar de millones de temas. No saben lo que dejé afuera para esta charla, no se imaginan. Entonces dije, bueno, esto es lo que más me resuena. Voy a hablar de ahí porque yo tengo preguntas de esto. Esto es lo que a mí me está generando así como deseo y ganas de saber más. Entonces voy a hablar desde ahí. Y se los recomiendo siempre, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tengo ganas? ¿Qué cuento me estoy contando en este momento? Que seguramente no es el mismo del año que viene. Nada, está buenísimo. O sea, igual es lindo salir a la calle. Siempre, me gusta mucho la itinerancia. Me parece que tiene algo mágico. Marina, Claro, o sea, ambas Laura? son Sí. válidas. Perdón. Sí, por supuesto. Yo creo que no hay una técnica única ni perfecta, que es una combinatoria, ¿sí? Y si está hecho desde el afecto y desde una construcción comprometida, les puedo asegurar que lo digital también funciona. Esto es digital, hello, ¿no? Y me siento conectada con ustedes y les veo un rectángulo. ¿Cómo puede ser? Y sin embargo están ahí latiendo, respirando, presentes. Entonces tomaron 6 de la tarde de un martes, están sentados ahí, sentadas. Hey, hello, ¿no? Si eso no es comunidad. Marina. Bueno, estoy de acuerdo con todo, no voy a discutir nada. No, pero discutí, Marina, que nos viene bien. Estoy muy de acuerdo con la subjetividad, me parece que los museos son eso, son subjetividad. No hay otra forma de decir los museos son políticos y son subjetividad y tienen que ver con quién está en ese espacio, en ese momento. Creo que los museos deben salir de sus muros. Estoy convencida que esto que dice Laura y que sucede en un montón de museos tiene que pasar con los cuidados, con el marco teórico,
con eso que me significa como un trabajador de un espacio museal, al que tiene un montón de condiciones para mí, en lo personal, que se deben cumplir. Pero digo, nosotros fuimos hoy a escuelas rurales, hicimos 7 escuelas rurales, nos metimos en unos caminos tremendos, no nos paga nadie, lo hacemos fuera de nuestro horario de trabajo, cargamos nuestros propios vehículos con nuestras cosas, y a mí me da mucho, mucho placer ir a las escuelas a jugar con las infancias, disfruto de jugar con las infancias, la paso bomba, y como algo que hacemos, que todas estas ideas que hay por acá dando vueltas, son ideas que están dando vueltas y que se hacen en un montón de museos. Digo, el juego que hizo Mercedes, yo lo vi en Paraná, en el Museo de Bellas Artes de Paraná, por ejemplo, que lo utilizaron ahí, el juego con el papel. Nosotros incorporamos a las escuelas rurales que visitamos, porque quedan a mucha distancia y muchos de esos gurises no pueden ir a los museos, una tarjeta de visitante. ¿Qué hacemos nosotros? Creamos nosotros una tarjeta de visitante que les damos cuando nos vamos y que les decimos que con esa tarjeta ellos tienen que volver al museo cuando tengan ganas, si les gustó la propuesta de jugar a ser museólogo, que es lo que hacen, llevamos patrimonio y les enseñamos con guantes y con barbijo y con pinceletas cómo cuidarlo, qué tiene que ver con nuestra identidad, por qué ese patrimonio es parte de la identidad entrerriana, y esa tarjeta de visitante se la sellamos si van. Si van con sus familias, con la escuela, solos, se la sellamos si tenemos una sorpresa para ellos. Y ahí esa es nuestra idea de medir qué tan interesante fue nuestra visita, ¿no? Si pudieron volver, si la escuela se está organizando y está pensando seriamente en querer volver, si ese gurí pudo convencer a su familia de ir al museo. Bueno, todo eso queremos medir con esa tarjeta de visitante. No sabemos si va a funcionar, porque es una prueba piloto que estamos implementando, pero bueno, es parte de lo que hacemos y se escuchan todas las sugerencias que haya por ahí dando vuelta en esta comunidad tan linda. Me meto un minuto, me parece muy bella la propuesta, la tarjeta de visitante me parece hermosa. Sí, digo, no se frustren si no van al museo, porque muchas veces son cosas que no tienen efecto inmediato, ¿no? Hay un investigador, no me acuerdo ahora, que habla sobre los efectos de educación que no se pueden medir, ¿no? Tal vez quien recibió la tarjeta no va en estos años, pero seguramente cuando vuelvan a leer lo que escribieron ustedes sobre sus primeras visitas escolares, ¿no? Es algo que te queda para toda la vida y es algo que tal vez impacta y no lo vayas a poder medir nunca, pero ya en sí tiene valor, es muy bella la actividad, ¿sí? Entonces, sí, uno de los peques nos dijo que si en 10 años íbamos a estar, que él iba a ir en 10 años. Así que bueno. Que no sabía. Dejen escrito, hay que hacer esto, comprometan, si cambia el equipo, yo que voy de museo en museo con mis mudanzas, así que está bueno, dejar el protocolo. Luis. Sí, bueno, con referencia a esto, nuestro museo es un museo de fauna regional, hay un pez luna gigante, grande, enorme, ¿no? Y este verano apareció un chico muy ansioso, ¿no? Unos 20 y pico de años. Y fue derecho al frente del pez luna y dice, me sacó un peso de encima. Creí que me lo había imaginado siempre. Yo esto vine con el jardín aquí, y ya hace mucho tiempo, yo estaba, y yo creía que me lo había imaginado, que no existía un pez así de grande y demás, ¿no? Con esto de la vuelta, de los contingentes escolares, de los chicos que vienen luego, de gente que viene y que nos cuenta. Y otra cosa que nosotros hemos incorporado con respecto a metodología es la de dar la palabra, ¿no? A todos en todos los niveles. ¿Por qué? Porque vimos que cuando decíamos, este es un pejerrey, o este es un pingüino, este es una corvina,
siempre uno de los chicos, de las chicas, decían, mi papá pescó un pejerrey en tal lugar, mi tío, mi mamá lo cocina así, así, así. Entonces hemos incorporado que en algún momento de la visita tenemos que un espacio para que cuenten 5 historias ellos de qué hicieron con si conocían ese animal y algo que les haya pasado con los animales que vieron en la exposición, ¿no? Entonces, esto de que no sea tampoco algo tan unidireccional, ¿no? Que es algo que creo que hemos ido modificando por suerte y que siempre que sea dialógico, ¿no? Que sea una pregunta, respuesta y demás. Lo digo como si descubriera la pólvora y no ya hace años que esto está pasando, pero todavía está la tendencia al templo del conocimiento, ¿no? Acá está el saber y yo se los doy y váyanse con todo esto que aprendieron, ¿no? No, dale. No, y lo que creo que como todos tenemos conocimiento y todos sabemos algo, lo que más nos nutre es esta conversación, el diálogo y lo que nos cuentan las personas que vienen, ya sean de 5 años o de 65. Le doy fe, yo estuve en el museo ahí en Quequén, doy fe, es un museo chico, o sea, yo trabajé en el Museo Nacional de Bellas Artes, enorme, es chiquito y tiene una cantidad de patrimonio enorme, y de un tema que, por ejemplo, yo no tengo ni idea que es la fauna marina, no tenía idea, y todo lo que... y es impresionante cómo el trabajo de mediación empieza a sacar historias y juegos. Yo fui con mi marido, mi hijo y un primo de mi hijo, y no tuvimos más de 1 hora y media contándonos historias, viendo, jugando. Me pareció una genialidad, ¿no? Esta cosa como, recién Marina también preguntaba por los cuentos, la palabra, ¿no? El efecto, vuelvo a la imaginación, que tiene la palabra para evocar, para atraer. Cuando hicimos la otra vez la visualización guiada, uno siente calor, siente frío, siente miedo, cierta angustia. De verdad, esto que yo como narradora, las veces que me pasó ver llorar chicos chiquitos, ¿cómo puede ser? Que estoy parada acá, estoy contando un cuento y el chico se asusta. Me acuerdo Martín, un nene que le tenía miedo a las brujas. Yo decía la palabra bruja y lloraba. Entonces, con la mamá, tenía 2 años, hicimos un acuerdo, entonces yo le dije, mira, hoy voy a contar un cuento de una bruja. Cuando yo diga la palabra, te aviso, freno el cuento y te venís a sentar arriba mío. Dicho y hecho. Hicimos eso y superó el miedo a la palabra bruja en los cuentos. Digo, había algo que le evocaba que era impresionante. Y fue genial, ¿no? Digo, este valor de las palabras, de eso vamos a hablar el encuentro que viene, ¿no? De las narrativas, las palabras, los cuentos, así que hagan preguntas también para armar. Me gustó, Marina, que hablaba de las preguntas, hagan preguntas, a ver qué hacemos sobre las palabras, qué quieren saber. Susana Zanetti. Sí, hola, ¿cómo andan? La verdad que este encuentro lo estoy disfrutando un montón, me dan mucha herramienta. Calcule que yo soy bibliotecaria y esto de la narrativa de las palabras, del cuento, más allá de que quiero implementar el museo en la escuela, no, lo disfruto primero porque mis hijos no están, gracias a Dios, porque el encuentro pasado creo que me nombraron y no los pude escuchar y ahora veo todo esto que mientras que los que estuve leyendo, más todos los que están narrando, y la verdad es un montón de información y de didáctica que justamente mañana estoy con unos primeros básicas, vamos a hablar sobre mitología y todo eso, y estaba pensando en muchas didácticas, ¿no? Nada que ver, no es museo, pero es mitología, y tiene que ver mucho la narrativa y todo lo didáctico. Nunca me imaginé el museo con esta didáctica. Cuando vos hablabas del valor
de los museos, y está bueno no solamente ir como docente, vamos a visitar un museo, que ven, que no, sino el dar algo más. ¿Qué le parece a ellos, desde a un juego a una didáctica, devolverle al museo eso, ¿no? Conversarlo previo y después al museo. Tiene su magia los museos. Y bueno, a mí se me ponen muchas cosas en la cabeza y intento ver cómo y de qué manera puedo lograr hacer lo que quiero hacer. Igual de a poquito se va logrando, que generar deseo y trabajar con quien gusta, como había hablado Laura, y bueno, y vos también. Y conseguí profesora. Hoy tuve la sorpresa de ya me hicieron la línea del tiempo de la escuela hasta el cumpleaños 2028. Vamos a trabajar sobre la línea de tiempo de inicio de la escuela, y que se haya animado la profesora y que a los chicos les guste, un hincapié a algo. Mira, Susana, ahí me parece interesante esto de la línea del tiempo, ¿no? Y digo, se aprende mucho desde el museo también con las propuestas de la escuela. Yo les mostré la propuesta de Musaraña, hecha por educadores de escuela, junto con los de museo, les mostré la propuesta de las escuelas rurales, donde los educadores de escuela trajeron muchísimas ideas, ¿no? Lo que a veces le pasa al educador de museo, que tiene en general más formación museológica, de historia del arte o del contenido, es que conoce poco de didáctica. Entonces, también es interesante que el educador que está todo el día, que tiene mucho aprendizaje, que leyó mucho del tema, que aporte y traiga nuevas ideas. ¿Por qué no se puede trabajar la línea del tiempo en un museo de arte? ¿Por qué no trabajarlo en el Museo de Luis, con fauna marina? No sé qué podemos ver, pero estoy segura que si empezamos a pensar, empiezan a aparecer cruces fantásticos, surrealistas, entre un tema y el otro. Es la reunión, es conseguir el tiempo de las escuelas. Lo que nos pasa, y siempre en cada evento o reunión que hay, es el tiempo. Los profes son profe taxi, ¿no? Entonces van de acá para allá y no tenemos tiempo de reunirnos. Pero cuando gusta algo, de a poquito y silenciosamente se anima. Entonces, a mí me parece tal, yo acepto y escucho todas las voces, y con esto que me abren más la mente, algo siempre va a salir, porque algo sale. Y sale mucho también de los chicos proponen y son recontra creativos. Es darle la vuelta, por así tirarse en la pileta. Me quedé con eso que dijiste del docente taxi, ¿no? Que va de un lado al otro. No deja de ser nuestro tiempo humano, ¿no? Entonces, poder decidir en eso, qué es lo que me gusta, qué tengo ganas de hacer, no invisibilizarme en medio de un sistema, ¿no? Yo soy muy crítica a veces con los sistemas muy anquilosados, a veces los sistemas educativos en los países se vuelven muy duros, muy perversos, entonces... claro, me parece súper interesante pensar, bueno, ¿dónde estoy parada en este sistema? ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me mueve el avispero? ¿No? No dejemos esta llama, ¿no? Digo, insisto, somos un montón de personas que estamos un martes sentados acá con una pantalla porque nos está quemando el corazón. Entonces, hello, no hay sistema que nos pueda vencer. No hay sistema. Podemos reformar lo que sea. Le quería contar algo. Dale, Susana, y después le doy paso a Cari. Dale, Susana. Sobre el museo, después me escribí bien cuál es el museo, porque justamente con un alumno hoy que teníamos que, la profe, hacerle narrar algo, y no quería, y contó que se iba a pescar al Paraná, ahora este fin de. Bueno, le di mi tema, a ver dónde queda y cuántos kilómetros, y arrancamos por ahí, y quedó como tarea a ver qué peces se pescan en el Paraná. Así que a veces lo que le atraen a ellos, a veces por lo general se está educando de esa manera. Y voy a buscar ese museo también para mostrarles. Bien, dale, te esperamos, mandá por el grupo. O en las conversaciones picantes. Cari, está bueno. No, por ahí, gracias Mechi, por ahí sumarle al proyecto de Susana, cuando ella mencionaba esta línea de tiempo que están construyendo,
cuando trabajaba en el Museo López Claro, que queda muy cerquita, es el Museo de Arte de la Ciudad de Azul, está en el mismo barrio que la escuela, y también es la línea de tiempo compartida con el barrio y compartida con la ciudad. Y ahí tenés un buen linkeo, porque Emilia Bettinelli, la esposa de Alberto López Claro, trabajó en la escuela dando talleres de decorativa. ¿Cómo? Genial, no lo sabía, pero tenemos la pinacoteca nosotros ahí. Claro, guardada. yo trabajé en la Cuando escuela hace algunos años, y cuando estaba investigando sobre museografía de género con el estudio sobre la biografía, para reconstruir la biografía de Emilia Bettinelli, justamente me acerqué a la escuela y todavía estaban en esa reconstrucción de archivo, pero digo, para poder ampliar y extender esas redes colaborativas, quizás está bueno, yo no estoy más en el museo, pero de hecho acá en el grupo hay trabajadoras del Museo López Claro que por ahí te pueden contribuir, y creo que bastante, y sería un buen proyecto también, como para tenerlo en cuenta. Sí, ni hablar. Con esa línea de tiempo nos va a aclarar todo y ahí vamos yendo. Muchas gracias. No, de nada, un placer. Voy a meter la cuchara, perdón, sin pedir permiso. Sí, Marina. Antes de olvidarme, Laura, vos trabajás en el Petoruti, ¿no? ¿Dijiste? ¿Sí? Acá en Concepción del Uruguay hay un montón de obras de Petoruti que están diseminadas por la ciudad. Algo en lo que creo también es en trabajar en red y ver en distintas perspectivas lo que tiene que ver con el patrimonio y la identidad. Así que cuando quieras, búscame por ahí por las redes y podemos pensar algo. Bárbaro, sí, y tengo el contacto acá del WhatsApp, así que nos podemos poner en contacto. Buenísimo. Me encanta, me encanta. Viste, la otra vez también empezamos a hacer redes, me encanta. Está bueno. Paz. Gracias, a las dos, Marina y Laura. Paz Buenul. Ahí levantó Hola, la no, mano. lo que pasa es que yo vengo recién llegando del trabajo hacia mi casa. Encuentro súper importante todo lo que ustedes han conversado. Yo trabajo en el Museo Universitario del Grabado, y en ese museo igual tiene una visión como muy adulta, porque se trabaja con esa disciplina artística. Me he metido a cursos así como con el tema de la niñez, y en esos cursos que ha impartido AMIA Lab, de acercar las primeras infancias a los museos, nos hemos dado cuenta que la verdadera vulneración o la invisibilización es a las primeras infancias. Entonces, este curso ha sido muy importante y me encanta la visibilización que se le hace a la niñez sobre todo. Y me eché una seca, ¿verdad? Me ha encantado todo, muy didáctica. Los textos que han compartido ahí en el Drive han sido también súper buenos, y también se puede ver mucho con el tema de la realidad chilena. Así que eso, muchas gracias. Un poquito así como alterada, y eso también es porque vivo en un cerro y tengo que subir y todo eso. Ay, sí. Bueno, ¿cómo influye el contexto? Gracias, Paz. No, para mí fue muy rica la experiencia de trabajar en Chile, ¿no? Yo trabajé en un museo en Finlandia, en Buenos Aires un montón, y Chile me trajo un montón de información que yo no tenía. Me pareció súper interesante. Primero, los cruces latinoamericanos, ¿no? Qué cosas teníamos en común. Había mucho en común, que cuando uno está en un museo europeo que tiene otra realidad completamente diferente, quedan como a la luz, ¿no? Por eso lo que traíamos la otra vez de la vulnerabilidad de nuestras instituciones, ¿no? Como de un plumazo se desarman. Digo, a mí me ha pasado millones de veces proyectos bellísimos que viene Juan de Lopaloto y dice, no, que mi primo es, no sé, me pasó en un proyecto de una biblioteca, en una cárcel de menores, un proyecto bellísimo, publicaciones en todos lados, premios, lo que se les ocurra. Éramos un equipo, no era yo sola. Vino la persona encargada de turno y tenía un primo que daba ajedrez. Tiraron todo el proyecto a la basura. Decís, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Era necesario. O sea, y digo, esto nos pasa todo el tiempo en los museos también. Entonces, en Latinoamérica, esta vulnerabilidad que por otro lado te da una creatividad enorme, ¿no? Cuando uno va a Europa y se sorprenden de
¿cómo se te ocurre hacer esto? Y no, tengo esto, ya está, con esto te hago un avioncito, no sabés, con esto, ¿sabes? Los pibes, 5 horas te lo tengo. Y es verdad, y lo haces, y te miran como, pero bueno, tenemos este tema que yo creo que tenemos que seguir discutiéndolo y pensándolo, cómo trabajamos desde adentro para generar instituciones y programas que perduren en el tiempo, que crezcan, que sean vitales, que respiren, no sé. Esto que decía Paz, ¿no? Cuando el museo se vuelve muy adulto y muy de términos muy complejos para ciertas personas, bueno, ¿cómo les damos aire? ¿Cómo abrimos ese patrimonio, no? Y por eso está bueno que acá tenemos gente de todos lados, ¿no? De museos grandes, museos chiquitos, de grandes ciudades, de ciudades chiquitas, de escuelas. Les quiero mostrar la tarea antes que nos despidamos. Nos quedan 2 minutos para charlar, pero no quiero dejar de mostrarles la tarea para que explicarla. Un poco en esta línea también de estudiar juntos. La propuesta es muy sencilla, ¿no? Esta es, bueno, es la consigna 3. Es elegir una de las 8 propuestas que yo que puse en la presentación. Simplemente investigarla un poco más y hacer comentarios, ¿no? Es como si fuéramos un grupo de estudio en donde nos ayudamos a entender mejor las propuestas. Elijan una sola, obviamente si quieren mirar más no hay problema, pero concéntrense en una y busquen en el material a ver qué más pueden aprender, qué más le pueden chimanguear a la propuesta, ¿sí? Esa es la tarea que nos toca ahora. Ahí está. Ahí está. Susana. No sé cómo sacar la mano, quedó de ahí. Bueno, para sacar la mano, vamos a contestar. Hay abajo, hay un panel abajo, hay una manita. A ver, sí. Ahí Sí. está. Pues ya está, estaba la mano de... Bueno. Ya, no te preocupes. Vale, le voy a decir Vale porque la conozco hace muchos años. Vale Traversa, Sí. gran educadora, amiga, así que vamos a ver qué tiene para decirnos Vale. No tanta presión, por favor. No, solo que quería decir que me encanta poder escuchar los diferentes espacios. Yo estoy acá en la ciudad de Buenos Aires, en una zona, en un barrio que es Almagro, muy transitado, trabajo en el Montrefa acá de inmigrantes, toda una zona muy céntrica. Nada, y me encanta escuchar que van a las escuelas rurales, que están viajando, o sea, es como que me transporto a otros espacios y nada, es como que me lleva a otros lugares todo el tiempo y me hace pensar en otras cosas y salir también de la situación de uno cotidiana, de su museo, de sus problemas, de sus no problemas, de sus ventajas, de sus desventajas, y encontrarse con otras realidades. O sea, no sé, me transporté todo el tiempo escuchando a los compañeros y a las compañeras contando, y a Mechi contando los diferentes proyectos y todo lo que les pasa, ¿no? Y eso me pareció como eso que decía Mechi de la comunidad, que estamos todos acá virtual, y sin embargo escucho cosas de otros lugares absolutamente diferentes. Y bueno, nada, igual me encanta todo, o sea, es como otro mundo. Igual el museo donde trabajo tiene un montón de todas esas cosas de impedimentos, como ustedes dicen, y un montón de cosas a favor. Es un lugar muy difícil por momentos, muy lindo por momentos, entonces es como una combinación todo el tiempo de muchas sensaciones. Pero bueno, como rescatar también el trabajo que uno va haciendo todo el tiempo un poco, ¿no? Semilla a semilla, plantando eso que vas trabajando con los diferentes grupos y encontrándose con toda, como decía Mechi, con todo el sistema, que también el sistema nos impone cosas todo el tiempo, ir desarmando de a poquito, y encontrando esos lugares que, por ejemplo, yo tengo en ese espacio, que el Museo del Río de la Plata, y siempre me pasa que llego a ese lugar después de atravesar la ciudad caótica en la que vivo, con un montón de cosas buenas y malas, y llegas ahí y me paro en la ventana y me paro y digo,
ay, el río, no lo puedo creer. Y entonces digo, bueno, entonces está muy bien estar acá. Y ahí arranco, eso les juro que me pasa, no les digo que todos los días que voy al museo, pero una o dos veces cada tanto, o sea, por semana, una vez digo, ah, este lugar es especial. Y ahí vuelvo a pensar, bueno, entonces vuelvo a pensar estar acá, volver a pensar trabajar con las infancias o con el grupo que, digo, con la edad que corresponda, pero ¿no? Volver a pensar eso, digo, bueno, estoy acá, este lugar es especial, es lindo, veo el río, que es muy difícil ver desde la ciudad de Buenos Aires, entonces vale la pena, ¿no? Como, pero eso me pasa una vez por semana, me pasa, o sea, sistemático, que me vuelvo a encontrar, nada, eso, solamente compartir eso, porque nada, me encantó esa parte no quiero repetirme, de escuchar otros contextos muy distintos, así que nada. No, está buena, más, gracias, Vale. Una ve el río, ahora nos hiciste ver el río. Chao, ¿Viste? nos fuimos a El esa río de la aventura. Plata, largo, ancho, ¿Eh? es largo, ancho, se ve el horizonte, Sí. ver el horizonte. En esta ciudad llena de edificios es muy hermoso. Por eso, rescatar eso de los espacios de nuestro trabajo cotidiano. Sí. Sí, sí, está bueno. Además eso de reencontrarnos de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué es lo que me convoca en el fondo? Está bueno. Y sí, los Sí, sistemas yo creo que es como una capacitación aparte para mí. Hablar de sistemas de museos, un temón, un temón. Es muy complejo. Sistemas de museos y de escuelas, ¿eh? Digamos, ¿por qué los seres humanos hacemos sistemas que muchas veces después no podemos desarmar y se hace como un nudo duro y trabado para todas las partes, ¿no? ¿Por qué? No sé. no, Marina. iba a decir que me gusta interrumpirte. Sí. No, mentira. Es como yo soy igual, No, no. quiero que lo sepan. No, que me gusta esto de poder imaginar dónde están mis otros compañeros y compañeras de museos, que entiendo que los museos son el sistema más complejo que existe, más complejo que la escuela, porque tiene un montón de tensiones dentro que tienen que ver con el patrimonio, con la educación, con la conservación, con un montón de cuestiones que suceden dentro de los museos y las políticas también que pasan a través de los museos. Yo doy clase en la carrera de museología, en el introductorio a la carrera de museología, donde ingresan los alumnos, y siempre le digo que cuando estos comenzaron eran las redes sociales del Estado, y que nosotros estamos rompiendo con esas redes sociales, porque antes los museos bajaban línea de lo que el Estado quería cuando se formó el Estado-Nación, y los museos se formaron, fueron esas redes sociales de lo que el museo quería, del Estado quería comunicar, con la identidad de ese Estado, cómo quería que ser, y nosotros tenemos que romper con eso y empezar a preguntarnos qué es lo que quiere contar nuestra comunidad. Y por eso me parece que estos espacios que se abren para conectarnos y para saber cómo es el museo del otro y qué hace el otro y cómo podemos trabajar de alguna manera o imaginar un trabajo conjunto, me parece que es súper rico. Yo celebro estos espacios, gracias Karina por abrir estos espacios y Mercedes también por el tiempo para esto. En serio que lo valoro un montón. Tengo mis críticas también, obvio, ojo. Bueno, pero lo valoro. Está muy bien, está muy bien. Lo valoro un montón. Sí, está muy bien de pensar, de encontrar los grises, los negros, los hilos sueltos. Sí, a mí me parece que es así la conversación, debe ser así, que tenemos que, es un tejido colectivo. Y que está buena cuando en la conversación una puede cambiar de opinión también, decir, no había mirado desde ese punto de vista, tenés razón, está bueno, ¿no? Me parece que eso es muy rico, si no uno se quedaría solo pensando, ¿no? La otredad de la que hablábamos en el primer encuentro, necesitamos lo salvaje de la otredad y lo incómodo de la otredad, ¿no? No, y además pensar, Mechi, en esto que decía Mari, gracias Mari, y esto que decías vos, del deseo, que también lo decía Valeria, en la coyuntura que estamos viviendo, ¿no?
donde hay un clima que se inclina más hacia el odio, hacia la violencia, bueno, potenciar estas redes, sostener la conversación, reencontrarnos con el deseo de lo que somos y de lo que queremos hacer, puertas adentro y puertas hacia afuera de los museos, y entender estos dispositivos que son, como decía Mari, muy complejos, pero también depende de las personas que habitamos estos espacios, ¿no? Porque yo me di cuenta en pandemia, yo a Mari la conocí en pandemia también, cuando nos íbamos cruzando por todos estos espacios virtuales, y me di cuenta que los museos son las personas que lo habitan. Entonces, si esas personas que los habitamos entendemos que hay una conversación que sostener, que hay temas sobre los que debemos hablar, y que sobre todo nos une una comunidad y que nos debemos al bien común de esa comunidad. Creo que estos espacios están para eso, ¿no? Para sostenernos mutuamente y sobre todo en un clima como el que estamos viviendo en la actualidad. Así que, si te parece, Mechi, ya son las 8:01. Hemos pasado 2 horas hermosas después de un día de trabajo. Me parece que Gracias. ahora nos vamos todos a cocinar. Sí. Gracias, Mechi, gracias a todos a quienes estuvieron compartiendo y sosteniendo la clase de hoy. Y bueno, seguimos por el grupo de WhatsApp. Y nos vemos el martes de la semana que viene. Gracias, gracias enorme por la presencia. En serio, me encanta. Se siente la red, así que un placer. Bueno, nos vemos la que viene. Hasta luego. Chau. Gracias, gracias a cada uno, une.